La primera especificación Ethernet funcionaba a 10 megabits por segundo. En este caso era la 10 base 5 y 10 base 2. Estaban formadas por un cable coaxial al cual se conectaban todas las estaciones formando un único segmento. Este segmento además funcionaba en modo half duplex, lo que implica que se podían producir colisiones. Para entender lo que es una colisión es importante previamente saber cómo una tarjeta de Ethernet pone una trama en el medio, y para ello utiliza una metodología o un método que se llama CSMA-CD, Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. El Carrier Sense Multiple Access quiere decir que antes de que una tarjeta ponga una trama en el medio, esa tarjeta escucha si hay niveles de tensión en el medio. Si no los detecta, quiere decir que el medio está libre y por lo tanto pone la trama. Si detecta que hay niveles de tensión, entiende que el medio está ocupado y se espera a hacerlo más tarde. Cuando pone la trama en el medio, después activa, ¿de acuerdo? Si el medio está libre, obviamente, y pone la trama en el medio, lo que activa después es la metodología o el método Collision Detection. Es para ver si esa trama ha colisionado con otra, ¿vale? ¿Qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir que dos o más estaciones, ¿de acuerdo? O tarjetas de un mismo segmento, a la vez, o en un intervalo de tiempo muy corto, ¿de acuerdo? Quieran enviar, ¿de acuerdo? Información en una trama al medio, que escuchen si hay niveles de tensión, que detecten que el medio está libre y que cada uno, de acuerdo, consecuentemente ponga su trama. Esas tramas chocarán, tenéis que ver esos choques como si fuera, digamos, un choque entre dos trenes que circulan por la misma vía. Esas tramas que colisionan van a generar niveles de tensión anómalos para el estándar Ethernet y por lo tanto las tarjetas van a detectar esos niveles y van a saber que se ha producido una colisión, ¿vale? Cuando esto ocurre, a las estaciones que han generado esa colisión envían una señal de congestión de 32 bits, ¿de acuerdo? Que son ceros y unos, al segmento, ¿vale? Para que todas las estaciones que están en ese mismo segmento, para asegurarse que todas las estaciones que están en ese mismo segmento son conscientes de que se ha producido, ¿de acuerdo?, una colisión. Posteriormente, en cada estación se activa lo que se llamamos un algoritmo de postergación o un contador que lo que hace es, digamos, hacer que cada tarjeta espere un tiempo aleatorio diferente hasta que pueda volver a retomar la conectividad con la red. Una tarjeta va a intentar colocar una trama Ethernet en un medio hasta en 16 ocasiones. Si no puede hacerlo, finalmente la descartará. Considerará que el medio está muy congestionado o muy saturado, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, ¿de acuerdo?, descartará esa trama y no la pondrá. Luego aparecían las versiones, digamos, donde en vez de utilizar un cable coaxial se utilizaba un cable UTP. Esa era la versión 10 base T. En esta versión también aparecieron los hubs en primer lugar y luego más adelante los switches como dispositivos o como concentradores, ¿de acuerdo?, de la conectividad de red. Los dispositivos finales se conectaban a ello, ¿de acuerdo? En el caso del hub, fijaros que aunque físicamente esté trabajando en una topología en estrella, ¿de acuerdo?, a nivel lógico, a nivel funcional, está trabajando en una topología en bus, ¿de acuerdo? Y esto es porque un hub, ¿de acuerdo?, conmuta los bits que le entran por un puerto por todos los demás, ¿de acuerdo? Es decir, funciona a nivel de capa física, es un equipo que no es inteligente, y esta forma de conmutar es como si estuviesen conectados estas tres estaciones de aquí, ¿de acuerdo?, también a un único segmento simulando al primer estándar basado en cable coaxial, ¿vale? Además, ¿de acuerdo?, pues también funcionaban obviamente en modo half duplex este segmento y por tanto también se podían producir o ocurrían colisiones. Estas dos implementaciones que tenéis aquí, las que os acabo de describir, presentaban un problema, ¿de acuerdo? Y es que ante la creciente demanda de conectividad de estaciones, si utilizábamos estas topologías o estos estándares, ¿de acuerdo?, cada vez había mayor probabilidad de colisión y al haber una mayor probabilidad de colisión, ¿de acuerdo?, también implicaba que había una mayor probabilidad, ¿de acuerdo?, de que las estaciones tuvieran que esperarse cada vez más para tomar o retomar la actividad con el medio, lo cual bajaba la eficiencia del estándar Ethernet, ¿vale?
Con la aparición del switch, ¿de acuerdo? Las redes se empezaron a microsegmentar, ¿de acuerdo? En este caso un switch lo que hace es conmutar la información de un puerto a otro, pero de forma selectiva, no lo hace como un hub, ¿de acuerdo? Para ello utiliza la información que transporta la trama, en este caso la MAC destino, esto lo veremos más adelante. Y esta forma de conmutar lo que hace es que en vez de, en esta topología de aquí abajo, ¿no? En vez de tener un único segmento, tengamos tres, ¿de acuerdo? Pero más pequeños. Por eso llamamos microsegmentación. Ahora cada uno de estos segmentos, ¿de acuerdo? También funcionaba, perdón, en modo hard duplex, cada uno de ellos para este estándar, ¿de acuerdo? Y la probabilidad de que se produjera una colisión en un segmento dependía, ¿de acuerdo? Ya no de todas las estaciones que se conectaban, sino solamente de dos tarjetas. En este caso, pues para este segmento sería la tarjeta de este PC y la tarjeta, de acuerdo, de este switch. Si se producía una colisión en este segmento, por ejemplo, solamente se veía afectado el PC, ¿de acuerdo? Y la tarjeta del switch que estaba conectada a ese segmento. No afectaba toda la estructura, a todo el sistema, ¿de acuerdo? Y esto pues mejoró bastante la eficiencia, ¿de acuerdo?, del estándar Ethernet. Además, este estándar Ethernet, repito, estaba basado en cable UTP, en este caso categoría 3, y utilizábamos lo que llamamos, o se utilizaban lo que eran cables directos o cables MDI y cables cruzados o cables MDI-X, ¿de acuerdo? Generalmente los cables directos se utilizaban para conectar PCs a dispositivos de acceso a la red, como eran los switches y los hubs, ¿de acuerdo? Como ocurre en la topología, los cables cruzados se utilizaban para conectar pues equipos iguales, PC a PC, un switch a un switch, un router a un router, incluso, ¿de acuerdo?, un hub a un switch o un PC de acuerdo a un router. Para esto, las organizaciones de estandarización, la EIA y la TIA, de acuerdo, elaboraron dos estándares, el estándar T568A y el estándar T568B, para definir cómo deberían ser, de acuerdo, los extremos de estos tipos de cables. Aquí tenéis un dibujo, el cable, de acuerdo, de la izquierda, que es este de aquí, es un cable directo. Fijaros que en ambos extremos, de acuerdo, mantiene la misma o el mismo pineado. En este caso, este tipo de pineado es un estándar A, de acuerdo, pero la idea es que fuera el mismo. Fijaros que en un sentido el par 1, que está formado por los cables 1 y 2, de acuerdo, en este caso servían para transmitir, de acuerdo, y el par 2 formado por los cables 3 y 6, de acuerdo, para recibir, desde un sentido. Si nos vamos al otro extremo, pues las funcionalidades se invertían, ¿vale? Pero tendría que ser el mismo, ¿vale? Un cable cruzado lo tenéis aquí en la derecha. En este caso, pues de lo que se trata es de hacer que el par, ¿no?, lo que para un extremo supone o implica que son los dos pares de transmisión, el par 1, ¿de acuerdo?, se transformaba en el par 2 en el otro extremo, que era el de recepción, ¿vale? Y lo mismo pasaba con el de recepción en un extremo, ¿de acuerdo?, que era el par 2, se transformaba en el par 1 en el de transmisión en el otro lado, ¿vale? Hoy en día, de acuerdo, existe lo que llamamos los equipos disponen de configuración auto MIDIX, perdón. Eso quiere decir que generalmente ya todos los cables suelen ser cables directos, ¿de acuerdo? Y si necesitamos cambiar los pines, esto ya lo hacen los propios dispositivos, ¿de acuerdo?, los propios switches, ¿de acuerdo?, a nivel, o los propios routers, ¿de acuerdo?, las propias tarjetas de los ordenadores invierten de acuerdo a las funcionalidades de los pines, tanto un pin que se utiliza para transmitir se cambia para recibir, ¿de acuerdo?, y viceversa. Más adelante apareció el estándar a 100 megabits por segundo. Fijaros con la versión de cable de cobre, de acuerdo, UTP, y con la versión de fibra óptica, ¿vale? En este caso el cable UTP era de categoría 5, ¿vale? Inicialmente, de acuerdo, también todos los segmentos funcionaban en modo hard duplex, con lo cual implicaba que habían colisiones, pero más adelante las tarjetas ya empezaron a funcionar todas o tener la posibilidad de trabajar todas en modo full duplex, Cuando tenemos una red, de acuerdo, microsegmentada, es decir, donde solamente hay switches, ¿vale?, y todos los segmentos o todas las tarjetas, ¿no?, funcionan en modo full duplex, las colisiones desaparecen, ¿de acuerdo? Y esto lo que hace es mejorar bastante la eficiencia y el rendimiento de la red,
en este caso Ethernet, y es lo que ha hecho que hoy en día sea el estándar predominante a nivel LAN, ¿vale? Fijaros que también tenemos la versión, ¿de acuerdo?, con fibra óptica, ¿vale? En este caso, acordaros que los segmentos que son full duplex y están hechos con fibra óptica realmente constan de 2 fibras ópticas, ¿de acuerdo? Si veis aquí en el PC, pues mirad cómo las interfaces son, ¿de acuerdo?, dos conectores para 2 fibras ópticas, ¿de acuerdo? Para que la información viaje en un sentido y en el sentido contrario, ¿eh? ¿De acuerdo? Ya que dentro de una misma fibra óptica la luz no puede viajar en los dos sentidos, ¿de acuerdo?, a la vez. Todo lo explicado de cables UTP directo y cruzado para el estándar 10 se aplica también para los estándares 100, ¿de acuerdo? Más adelante aparecieron los estándares de gigabit, ¿de acuerdo? En este caso, fijaros, hay uno, ¿vale? Vamos a comentar dos, esmentar dos, ¿no? En este caso tenemos los basados en cable UTP, ¿de acuerdo? Como es el que tenéis aquí abajo, y también los basados en fibra óptica, ¿vale? En este caso, el estándar 1000 base T, ¿de acuerdo?, utilizaba un cable de categoría 5E, ¿de acuerdo? Realmente utilizaba los 4 pares, ¿de acuerdo?, en modo full duplex, cada par a nivel individual, ¿de acuerdo?, ¿vale? Para lograr esa tasa de transferencia de 1 gigabit por segundo. Cada par podía llegar a funcionar hasta 250 megabits por segundo, ¿vale? En cada par, ¿de acuerdo?, bueno, se utilizaba una circuitería, ¿de acuerdo?, cancelación de eco, el sistema de codificación que utilizaba el propio estándar, ¿de acuerdo?, y un sistema de conexión bastante potente hacía que en cada par, ¿de acuerdo?, la comunicación pudiera ir, ¿de acuerdo?, en full duplex, que se produjeran colisiones, pero que pudieran ser solventadas, ¿de acuerdo? Entonces era un sistema, ¿de acuerdo?, bastante eficiente desde ese punto de vista, ¿vale? Apareció también el estándar 1000 base TX, que utilizaba categoría 6 y que en vez de utilizar 4 pares utilizaba 2, ¿de acuerdo? Esto es porque el cable de categoría 6 permitía tasas de transferencias superiores a las 250 megabits por segundo. En este caso, cada uno funcionaba a 500 megabits, ¿de acuerdo?, por segundo. Luego también para los estándares de fibra óptica, pues como veis, ¿de acuerdo?, funcionando tiene que haber, para que fuera full duplex, ¿de acuerdo?, tendría que haber, ¿de acuerdo?, 2 fibras ópticas en cada segmento. Los estándares que funcionaban a 10, ¿de acuerdo?, eran estándares asíncronos, es decir, cuando no se transmitía ninguna trama, ¿de acuerdo?, en el medio no había niveles de tensión, ¿vale? Eso provocaba, ¿de acuerdo?, o eso provocaba que para que una estación estuviese sincronizada y pudiese leer perfectamente una trama, previamente a esa trama, ¿de acuerdo?, se le añadía a nivel físico, ¿vale?, lo que llamamos un preámbulo, ¿vale? Ese preámbulo lo que hacía era alertar a la estación receptora, ¿de acuerdo? Era un sistema de alerta y de sincronización para que pudiese leer de forma correcta, ¿de acuerdo?, lo que le venía después, que era la trama, ¿vale? Los sistemas que funcionan a 100, ¿de acuerdo?, 1000 y a 10 gigabits son sistemas síncronos, es decir, cuando en un segmento no se está transmitiendo ninguna trama, ¿de acuerdo?, ya alguno de las tarjetas está enviando, por decirlo de alguna manera, una señal de reloj que mantiene sincronizada a todas esas estaciones. Realmente para esas versiones, ¿no?, superiores a 100, ese preámbulo que añadimos a nivel físico a la trama de Ethernet antes de expulsarla, que añaden a cada tarjeta, no es necesario, pero se mantiene por compatibilidades, ¿vale? Otro aspecto que me gustaría comentaros también es que es el aspecto de la autonegociación. Es decir, cada segmento o las tarjetas que participan en un segmento, antes de activarse, ¿no?, y empezar a funcionar, negocian entre ellas cuál va a ser la velocidad a la cual van a trabajar, ¿de acuerdo?, y el modo, si van a trabajar en modo half duplex o en modo full duplex. En el ejemplo, ¿vale?, voy a conectar una tarjeta gigabit Ethernet a un puerto Ethernet. Obviamente, este puerto Ethernet además he forzado, ¿vale?, a que trabaje en modo half duplex, ¿vale? Tenemos en este segmento de aquí una tarjeta que va a 10, ¿de acuerdo?, y que puede trabajar solamente en modo half duplex, frente a una tarjeta que puede trabajar a 1000, ¿de acuerdo?, y en modo full duplex. Obviamente esta tarjeta de aquí, gigabit Ethernet, va a poder trabajar en velocidades inferiores, de estándares inferiores,
100 y a 10, tanto se va a configurar a 10 porque en otro extremo la tarjeta no da más de sí y no va a trabajar en modo full duplex, sino que lo va a hacer, se va a adaptar, ¿de acuerdo?, a los requerimientos del otro extremo, ¿vale? Obviamente esto no es lo mejor, ¿de acuerdo? Esto no sería adecuado, lo mejor sería conectar esto a un puerto Gigabit Ethernet, que para eso nos hemos comprado una tarjeta de Gigabit Ethernet, ¿de acuerdo? Pero os lo comento para que veáis que es ese proceso de autonegociación que se realiza mediante unos pulsos, ¿de acuerdo?, a nivel físico, ¿vale? Y mirad, esto fijaros, ¿vale? Si yo apago el ordenador y lo vuelvo a encender, mirad que cada uno de los extremos se pone de color naranja y lo que está ocurriendo ahora, desde el punto de vista del simulador, es esta negociación a nivel físico, ¿vale? Están intercambiando unos pulsos eléctricos, cuya configuración ahora no nos interesa, pero bueno, sus acrónimos son NLP y FLP, de Normal y Fast Link Pulse, por si alguien quiere mirarlo, ¿vale? Pero lo que están negociando ahora es la velocidad y el modo half full duplex al cual van a trabajar, ¿vale? Obviamente siempre se va a apostar por la mejor configuración. Y esto se hace también para mantener la compatibilidad con estándares anteriores. El CSMA y el CD, estos métodos de acceso, de poner la trama al medio, son comunes también en las versiones que van a 100 y las versiones que van a 1000. Ya en la versión de 10 gigabit, ¿de acuerdo? Como se fuerza a que todo sea full duplex y que ya nada pueda trabajar, ¿de acuerdo? Se fuerza a que todo sea full duplex, ¿de acuerdo? Ya no puede haber colisiones en los medios y por lo tanto ese método de acceso también se suprime, ¿de acuerdo? Se entiende que una tarjeta cuando quiere poner información en el medio, ese medio siempre va a estar, ¿de acuerdo?, disponible. Os muestro esta topología para que os deis cuenta que un entorno Ethernet no tiene por qué ser todo homogéneo, ¿vale? En este caso, desde el punto de vista de las velocidades, desde el punto de vista de cableado, ¿vale? En este caso, ¿vale?, tenemos una red que está en parte, ¿de acuerdo?, microsegmentada. Fijaros que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 segmentos, ¿de acuerdo? De estos 8 segmentos, solamente uno, que es este de aquí, funciona, ¿vale?, en modo half duplex. Todos los demás funcionan en modo full duplex. Por lo tanto, solamente en este segmento de aquí se pueden producir colisiones. Es decir, los PCs que van a poder ir más lentos dentro de esta red, ¿de acuerdo?, serían estos PCs que están conectados al hub. Debido a que, bueno, este tipo de conectividades hacen que, en caso de colisión, ¿de acuerdo?, tengan que activar su algoritmo de postergación, ¿vale? Lo mejor sería, obviamente, pues sustituir este hub por un switch o quitar este hub y conectar los PCs a otros switches de forma directa, ¿vale? Además, fijaros que utilizamos tanto fibra óptica como cable UTP y dentro del cable UTP se utiliza tanto cable directo como cable, ¿de acuerdo?, cruzado, ¿vale? Y además, fijaros, las velocidades son diferentes. Aquí utilizamos una velocidad de acceso a 10 megabits por segundo, aquí a 1000 y aquí pues a 100, ¿de acuerdo?, en estos segmentos que tenéis aquí. Entonces, cada segmento puede ir a una velocidad y puede trabajar en un modo half o full duplex. Lo aconsejable, ¿de acuerdo?, es que trabajen todos en modo full duplex y que toda la red, ¿de acuerdo?, esté microsegmentada, ¿de acuerdo?, con switches para eliminar o suprimir esto que en los estándares iniciales de Ethernet estaba permitido y considerado, que eran las colisiones, pero que en los nuevos ya no, ¿de acuerdo?, porque baja la eficiencia, ¿de acuerdo?, y el rendimiento del estándar. Bueno, con esto acabamos este vídeo, ¿de acuerdo? Nos vemos en el siguiente.